Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a su programa del escritorio de Miguel Guerrero. Si quiere seguirnos, a nuestros seguidores en Twitter, aquí en este nuevo proyecto periodístico, solo tiene que suscribirse a mi programa, a mi cuenta de YouTube, Miguel Guerrero Televisión o Miguel Guerrero TV. Bueno, se acerca el día de la celebración del segundo aniversario de la administración del presidente Luis Abinader, el conocido como el gobierno del cambio. ¿Cuál ha sido el balance? ¿Qué se puede decir de la experiencia acumulada en estos dos primeros años de un mandato de 4? Bueno, quizás los detractores del gobierno puedan decir que la economía se encuentra en una situación inflacionaria y en justificación, o para ser justo, podría decirse también que esa inflación tiene mucha influencia externa, es decir, tiene elementos exógenos, porque en una situación como la que vive la República Dominicana, en tiempos de interdependencia creciente y de economía globalizada, es imposible sustraerse de cuanto ocurre fuera del ámbito territorial de la República Dominicana. Y lo que pasa en aquellos países con lo que tenemos un intercambio natural o un intercambio en el ámbito comercial o en el ámbito consular o diplomático o de cualquier otro género, evidentemente o innecesariamente tendrá algún tipo de repercusión en el territorio dominicano. Y gran parte de la inflación que estamos viviendo hoy en día, es decir, el alza de precios, que se está reflejando y está contaminando prácticamente todo el ámbito económico nacional, impactando todos los bienes y servicios que se comercializan, se producen o se compran en la República Dominicana. Es evidente que eso tiene una fuerza en el ámbito o en el universo familiar dominicano. Es decir, lo que ocurre en la economía afecta necesariamente a las familias dominicanas, a los hogares dominicanos. Y como la mayor parte de la población dominicana, probablemente más de un 90%, vive de ingresos más o menos fijos, ya sea por un salario o por compromisos de carácter económico fijos que tienen una cantidad determinada, la pérdida de valor de la moneda nacional, es decir, del peso dominicano, afecta necesariamente la vida y la estabilidad familiar de esas personas o de la familia dominicana en sentido general. Es decir, para tratar de hacer el asunto más claro para aquellos que no están muy familiarizados con el léxico económico, yo podría decirle que si la inflación es quizás el impuesto que más afecta a la población, porque es un impuesto confiscatorio, en el sentido de que si usted tiene 100 pesos y con esos 100 pesos usted tenía un poder de compra determinado, la inflación le quita valor a esos 100 pesos. Y entonces en la medida en que esa inflación crezca, usted va a ir perdiendo capacidad de compra con esos 100 pesos. Para ser más claro, en esta definición yo podría decirle, bueno, usted vivía o compraba, llenaba todas sus necesidades diarias en su familia de 5 o 6 miembros, cualquiera que sea la cantidad que dependan de usted, usted lograba llenar y satisfacer las necesidades prioritarias o materiales de esas personas con 5,000 pesos. Esos 5,000 pesos, para seguir adquiriendo lo mismo y seguir teniendo el mismo nivel de vida que usted tenía antes, necesitaría quizás, debido a la inflación y al alza de precios, 5.500, 5.600 y mucho más, en la medida en que el alza de precios sigue aumentando y la inflación comienza a galopar en lugar de caminar. Entonces, yo creo que ese es el aspecto más incierto que afrontará el gobierno dominicano cuando se vea en el momento de celebrar el segundo aniversario. Quizás el gobierno pueda poner a su favor, va a presentar a su favor los logros alcanzados en el campo de la salud. Evidentemente, a pesar de que no pudimos sustraernos de la pandemia del COVID-19, la lucha contra ella por la prioridad que el gobierno en su momento le dio a la compra de vacunas, evidentemente impidió que el país
sufriera más de lo que sufrió en ese momento. Y yo creo que toda la comunidad internacional y muchos dominicanos, independientemente de su filiación política y de lo que piensen del gobierno del presidente Luis Abinader, entienden y aceptan que en el ámbito de la salud pública, a pesar de que los hospitales siguen tan malos como eran antes, es evidente que lo que tiene que ver que en la lucha contra la pandemia el gobierno resultó muy efectivo y le evitó al país calamidades mucho mayores que otros países se vieron obligados a cumplir. Bueno, usted podrá decir, bueno, pero el gobierno adquirió y comprometió demasiado dinero en la compra de vacunas que no iban a ser utilizadas. Bueno, pero en un momento de incertidumbre como el país atravesaba y que todavía atraviesa en el campo de la salud, porque todavía el mundo no se ha librado definitivamente del COVID-19 y todas las variantes que le han seguido, porque ese es un virus muy inteligente, con una capacidad de mutación muy grande, es decir, de transformarse y evitar y combatir todas las acciones que para liquidarlo la ciencia ha adelantado. Entonces yo creo que el gobierno puede decir a su favor, bueno, compré mucho más de la cuenta, más vacunas, gasté quizás un dinero que no debía haber gastado, pero le garanticé al pueblo dominicano las vacunas que se necesitaban para evitar que más gente muriera como consecuencia de ese virus. Y eso yo creo que eso es un argumento que tiene mucho peso y que probablemente eso será uno de los elementos que el gobierno usará a su favor al momento cuando llegue el 16 de agosto y la sociedad dominicana, fiel a una costumbre tradicional en la política, se dedique a analizar el balance, si el balance de esos 2 primeros años fue positivo o fue negativo. Y así el gobierno puede también, yo creo que hay muchas ramas de la acción ejecutiva que podrían ser objeto de cierta reivindicación. El turismo, por ejemplo. Como todo el mundo sabe, la pandemia trajo una paralización de las actividades turísticas a nivel mundial. Y el cierre de naciones y las limitaciones que se hicieron en los viajes impidió que la gente pudiera viajar como acostumbraba a viajar antes. Y el turismo llegó a caerse en más de un 50% como consecuencia de esa pandemia. El gobierno ha logrado recuperar, aunque no en su totalidad, pero todo el mundo también reconoce, la comunidad internacional, las organizaciones relacionadas con el turismo, reconocen que el gobierno dominicano ha logrado recuperar niveles casi similares a lo que tenía ya antes en el ámbito turístico, y el gobierno ha logrado incluso promover actividades que entonces no se promovían. Pero de todas formas, como yo he dicho en muchas oportunidades, países en desarrollo como la República Dominicana con necesidades elementales no satisfechas, la gente no piensa y no actúa conforme a lo que le dice el cerebro, ni le dice el corazón. Muchas veces funciona con las exigencias del estómago. Y este es un país con muchas necesidades. Y una gran parte de la población apenas tiene para llenar las necesidades elementales. Hay un déficit enorme de vivienda que el gobierno no ha podido atacar con éxito. Incluso prometieron la construcción de decenas de miles de viviendas y no han construido las primeras 1000 en los 2 primeros años, y es poco probable que el problema que tiene el gobierno dominicano es que todo el mundo entiende, y yo creo que la gente inteligente dentro del gobierno, que son muchas, por supuesto, entenderán también que estos 2 primeros años han sido años decisivos, porque lo que el gobierno no pudo hacer y no logró alcanzar en estos 2 primeros años, difícilmente lo consiga en el resto del mandato. No quiero decir con esto que el gobierno fracase o haya fracasado o esté en camino de fracasar, eso lo dirá el tiempo. Pero la verdad es que el problema que enfrenta el gobierno es que a partir de octubre de este año, específicamente el 16, el día en que se supone que el Partido de la Liberación Dominicana va a convocar a sus miembros para votar para la elección de su candidato presidencial, en el momento que eso ocurra, quedará definitivamente definido el panorama electoral dominicano, y de ahí en adelante todo dependerá de la política, y todas las cosas, incluso
las necesidades más urgentes de la República Dominicana e incluso del gobierno, que estará luchando por sobrevivir a una nueva campaña electoral, todo dependerá y estará supeditado o subordinado a los intereses particulares políticos de los principales partidos del país. Eso no lo quita nadie. Y yo creo que eso es lo que debe preocupar en este momento al gobierno dominicano, que no tiene la posibilidad de garantizarse o de recuperar lo que pudo haber perdido en estos 2 primeros años en términos de adhesión política, con los próximos compromisos o con la proyección de lo que pretenda hacer o que se proponga hacer en los 2 años que restan del mandato. Yo creo que esa es la gran tragedia que tiene el PRM, porque sabe que a partir ya del 16 de agosto en adelante, la gente no va a mirar atrás como ha pedido el gobierno dominicano. La gente va a comenzar a mirar hacia adelante, teniendo en cuenta lo que se vivió detrás. Y eso puede definir las simpatías y la actitud que asuma el electorado a partir del 16 de agosto, cuando comience una cuenta regresiva, quizás muy extemporáneamente, por las peculiaridades propias de la política dominicana. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con el escritorio de Miguel Guerrero. Continúen con nosotros, por favor. Nuestra visión es construir todos los días un banco más innovador y cercano para que vivas el futuro que quieres. Banco BHD, el futuro que quieres. Bien, estamos de regreso del escritorio de Miguel Guerrero, aquí en nuestra cuenta de YouTube, Miguel Guerrero TV. Hay una realidad que uno de los sectores de más apoyo al gobierno dominicano, con el que realmente se le identifica, es un sector muy importante e influyente del empresariado dominicano. La salida, por las razones que todo el mundo conoce, del licenciado Lisandro Macarrulla, que es un verdadero líder del sector empresarial dominicano, fue en varias oportunidades presidente del CONEP, que es la cúpula del sector empresarial, donde confluyen todas las organizaciones empresariales importantes de la República Dominicana. Y antes que eso había sido ya, creo que 2 veces, si mal no recuerdo, presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana, que es de donde realmente él surge. Y el licenciado Macarrulla era un sostén muy importante del gabinete presidencial. Lo fue durante la campaña electoral, y en esa condición fue un elemento fundamental en la captación de recursos, de fondos económicos para impulsar la candidatura del licenciado Luis Abinader, y parte del diseño de los programas que el gobierno ha tratado de implementar, no siempre con éxito, en estos 2 primeros años, se debieron, por ejemplo, a la inteligencia y al criterio o visión del licenciado Macarrulla y de la gente que está detrás de él, es decir, los sectores importantes del empresariado que le apoyan. Es decir, la visión de empresarial y la visión de gobierno del presidente Luis Abinader es la misma
que tiene el sector empresarial al cual pertenece el licenciado Macarrulla. En las condiciones que salió del gobierno, el licenciado Macarrulla supone o sugiere una especie de alejamiento de esos sectores con el gobierno de Luis Abinader. Y evidentemente la forzosa retirada o salida del señor Macarrulla del gabinete presidencial en su condición de ministro de la presidencia, una especie de primer ministro en un gobierno presidencialista como el nuestro, crea un problema muy serio, estratégico para el gobierno, porque de él dependían el manejo de los proyectos más importantes en el ámbito económico y social del gobierno dominicano. Uno de ellos, quizás el proyecto estrella del gobierno de Luis Abinader, que probablemente no podrá concluirlo en los 2 años que le quedan, es el proyecto de Pedernales, el desarrollo de Pedernales, que es un proyecto que es muy amplio, muy ambicioso, que abre expectativas muy grandes para los habitantes de esa provincia, siempre olvidada y prácticamente abandonada de todas las administraciones anteriores que ha tenido el gobierno, el país en su periodo democrático. Estamos hablando de 1966 a la fecha. Todo eso de alguna manera va a sufrir diría yo, alguna tardanza, algún retraso, porque son proyectos que el sustituto, que es otro empresario importante, pero quizás no tan influyente en el ámbito empresarial como lo es el licenciado Macarrulla, el señor Joel Santos, que antes de ser designado como suplente interinamente como ministro de la presidencia, ya formaba parte del elenco burocrático del gobierno dominicano en su calidad de asesor turístico del presidente Luis Abinader. Asesor turístico del presidente Abinader, que lo situaba en una posición muy alta en el ámbito turístico, porque el presidente, además de tener un ministro de turismo en la persona de David Collado, que parece uno de los más activos de los funcionarios de la administración, el presidente había creado un gabinete de turismo bajo su propia presidencia. Y el hecho de que el señor Joel Santos, hasta su designación interina como ministro de la presidencia, se desempeñara como asesor del presidente, asesor turístico del presidente de la República, que es además presidente o jefe o director o responsable del seguimiento del gabinete de turístico, le daba un nivel similar en esa esfera que el propio ministro de Turismo. Ahora, lo que hay que ver, lo que yo creo que está en discusión y lo que crea añade una incertidumbre más a la situación que estamos viviendo en este momento, política y económica, agravada por el conflicto que parece que no tendrá fin por mucho tiempo, de Rusia y Ucrania, que ya se refleja en una situación económica muy delicada en toda Europa. Yo creo que lo que crea ahora más incertidumbre es el impacto que pudiera tener en las relaciones entre Luis Abinader y su gobierno con los sectores empresariales muy influyentes al que pertenece el licenciado Macarrulla. Macarrulla no salió del gobierno como consecuencia de una disparidad de criterios, un enfoque distinto, con un programa específico del gobierno. Salió en situaciones muy difíciles. Salió para probablemente encarar una demanda judicial que podría llevar a su empresa, y que de hecho ya tiene a su empresa al borde de un juicio por corrupción. Y evidentemente el nombre del señor Macarrulla sonó mucho, y a pesar de que él nada tenía que ver con los actos de corrupción, él personalmente con los actos de corrupción que el Ministerio Público ha llevado a cabo, ha estado investigando en estos 2 años, su empresa principal, MAC Constructora, que preside su hijo, está siendo sometida o ha sido sometida por el Ministerio Público a la justicia, acusada de diferentes cargos que comprometen la libertad de su hijo y el futuro y el prestigio de la empresa y de muchas otras empresas que tiene el señor Macarrulla. Incluso hay algunos que han tratado de vincularlo injustamente como responsable de haber aceptado lo que se le atribuye a la compañía de su hijo.
Cosa que no tiene sentido porque a él se le está acusando, a su empresa se le está acusando de soborno y de otras malas prácticas económicas y corruptas por supuesta sobrevaloración en la parte que le correspondió construir a Más Constructora de la nueva cárcel penitenciaria, de la Nueva Victoria, como se le llama. Y a pesar de todo eso, sin haber hecho todavía una auditoría, sin que se hiciera todavía una auditoría sobre los costos reales de esa construcción o de ese proyecto, la actual Procuraduría General de la República aprobó adendas que aumentaron el costo de construcción y autorizaron una elevación de los presupuestos de esa y otras compañías en la construcción del proyecto de la Nueva Victoria, lo cual se indica que no tendría sentido acusar a una empresa de haberse beneficiado de un proyecto sobrevaluado si el acusador te autoriza un aumento del presupuesto que ya ese mismo acusador entiende o entendía que estaba sobrevaluado. Yo creo que definitivamente hay se ven y se nota, se observa, aunque en lontananza todavía, pero se vislumbra una especie de distanciamiento entre sectores empresariales que han sido soporte y han estado muy ligados a estos 2 años de gobierno del presidente Luis Abinader, como consecuencia de la salida en las condiciones que todos sabemos del licenciado Macarrulla. Ahora, ¿qué pasará? Yo creo que el 16 de agosto sabremos o tendremos alguna ya visión más clara del efecto y las consecuencias que se derivan de esa salida muy forzosa e inesperada del señor Macarrulla del tren administrativo. Bueno, señores, les deseo a todos ustedes un buen fin de semana y espero que al regresar nos sigan apoyando, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de YouTube, Miguel Guerrero TV, para así tener acceso directo a este programa del escritorio de Miguel Guerrero. Yo soy Miguel Guerrero, estoy muy contento de estar cerca de ustedes nuevamente y les ruego que me sigan también, me apoyen, suscríbanse a este esfuerzo para continuar y fortalecerlo y permitirme seguir acompañándoles durante todo este difícil trayecto de la vida. Ha sido todo por hoy, gracias por su atención, buen fin de semana, nos vemos el lunes para otro del escritorio de Miguel Guerrero.